Cada vez la información de interés público se restringe. Todavía nos falta una ley que regule el uso objetivo y claro de la publicidad oficial. Tenemos que ver hacia adelante y tenemos que ver cómo los periodistas y las periodistas se convierten en actores para la democracia. Ana Cristina Ruelas es directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, y se ha de preguntar usted, en otras ocasiones hemos hablado con ella y hemos hablado del tema de Artículo 19. ¿Qué es exactamente Artículo 19? ¿Qué hace para estar al tanto de la vida, obra, ataques a los periodistas? De eso vamos a hablar, entre otras cosas, el día de hoy. Ana Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias a ti. Es un gusto, muchas gracias. A ver, yo te diría, para aquellos que eventualmente no conozcan, ¿qué es esto de Artículo 19 y por qué es Artículo 19 y no 18 y no 20, por decirlo un poco como juguetonamente? Bueno, Artículo 19 nace en 1985 en Londres, Inglaterra, para defender la libertad de expresión y la libertad de información, y su nombre deriva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todas las personas tenemos derecho a expresarnos y a recibir información de manera libre, sin ningún tipo de obstáculos. ¿Y el 19? Es el artículo 19. Es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuándo llega por acá, a México? Llegamos aquí en el 2006, pero formalmente nos constituimos en el 2008. Entonces ya estamos cumpliendo 11 años en México. 11 años en México. ¿Por qué se pensó en esto? ¿Qué fue lo que llevó a la ONU? Y bueno, en México lo entiendo, ¿no? Pero es como un segundo paso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué esos prolegómenos de todo esto ahí en el año 85? Pues, en principio, Artículo 19 basa todo su trabajo en la idea de que la expresión y la participación activa y libre en el espacio cívico permite un Estado democrático. Y en ese sentido, desde Artículo 19 defendemos, por un lado, la libertad de expresión, pero la libertad de informarnos y la libertad de participar activamente en el espacio cívico. Creemos que en la medida en la que los ciudadanos tienen más información, son capaces de ejercer un escrutinio público sobre sus gobiernos y decidir activamente sobre su vida, sobre su bienestar, sobre su desarrollo. En ese sentido, Artículo 19 normalmente entra a los distintos países en los que decide abrir oficinas cuando existen procesos de transición. Y precisamente en la transición, la primera transición priista a Vicente Fox Quesada, Artículo 19 inicia haciendo algún tipo de trabajo aquí en México a través de la Ley Federal de Transparencia, asesorando al Grupo Oaxaca, asesorando a otros grupos. Y en esa medida es que se empieza a fortalecer, y en 2006, cuando empiezan a identificar que el incremento de las agresiones contra periodistas empieza a incrementar en la guerra contra el narcotráfico, que es necesaria la creación de una Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra Periodistas en ese entonces, etcétera, pues entonces ya deciden formalmente institucionalizar aquí la oficina. Pero prácticamente para Artículo 19 en todos los países tiene que ver con cómo la libertad de expresión y la libertad de información puede democratizar y generar una participación activa de los ciudadanos. A ver, Ana Cristina, si pudiéramos un poco como hablar de lo que ha pasado con Artículo 19 desde que está en México ya instalado en el 2006. A ver, ¿cuál sería ese balance? Ya, a ti te tocó una parte como parte del Artículo 19 y ahora te toca una parte como directora. A ver, estos años que has ido encontrando, uno imaginaría que las cosas tendrían que ser mejor, pero las cosas están siendo peor. O sea, ¿qué ha pasado en estos años? Pues creo que definitivamente ha sido un proceso de avances y de sinsabores. Y justo en el informe Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva, hacemos un análisis de los últimos 6 años de Enrique Peña Nieto, pero también reconociendo que Enrique Peña Nieto llegó con un pasado que hay que reconocer, en el cual la violencia contra la prensa empezó a incrementar. Artículo 19... En México y en el Estado de México.
En México. En México empezó a incrementar. Hay que ver, en 2003, el principal problema de la libertad de expresión en México tenía que ver, por un lado, con el uso pernicioso del aparato de Estado para perseguir a periodistas, como por ejemplo lo que sucedió en el caso de Lidia Cacho, en el cual utilizaron las normas penales para perseguir a una periodista. Eso sucedía de manera constante, pero por otro lado también existía el control definitivo de las líneas informativas de los medios de comunicación a través de la publicidad oficial, lo que nosotros ahora en este informe llamamos la cultura del engaño, la maquinación y el ocultamiento. En ese sentido, en 2003, esas eran los mayores reclamos que hacían, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tenía que atender el gobierno mexicano. A partir de ahí puedo decir que hay muchas cosas que el Estado ha avanzado gracias a la lucha de la sociedad civil y de las víctimas y de los periodistas, y en el cual hemos avanzado en leyes e instituciones que de entrada podríamos decir progresivas. Si decimos la realidad es que México ha cumplido con cada una de las recomendaciones en materia de libertad de expresión que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos el mecanismo de protección a periodistas, tenemos la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, tenemos el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, tenemos el Instituto de Telecomunicaciones. Realmente hay un marco institucional fuerte que ha derivado de la lucha constante de la sociedad civil porque se garanticen los derechos a la libertad de expresión. No obstante, es importante decir que estas instituciones y las leyes pues realmente se rigen más allá de por las propias leyes que son progresivas y que son estos logros, por reglas informales. Seguimos viendo una falta de Estado de Derecho para garantizar efectivamente la libertad de expresión, derivada sí, en buena medida, de un ambiente generalizado de corrupción y de impunidad. Sí, esa es la tónica. Así a ver, hay dos niveles en donde se acosa, se intimida, se ataca a los periodistas. Uno viene de los gobiernos y otro viene de un ente amorfo que no sabemos ni dónde empieza ni dónde termina, que tiene que ver con la delincuencia organizada, con caciques, con lo que fuera. A ver, estos dos terrenos, ¿cómo podemos distinguirlos? Creo que es importante, justo una de las cuestiones que venían señalando los relatores de libertad de expresión en 2010, era que la violencia se encontraba muy focalizada en las zonas penetradas por el crimen organizado, las zonas del norte, que ahora nosotros llamamos como las zonas de silencio, zonas en las que ya el periodismo tiene un código de conducta que deriva de que efectivamente cuentan con un director editorial del narco y un director editorial del gobierno, y ellos son los que dicen qué información sale y qué información no. Pero ahora, en 2017, justo que vinieron los relatores para la libertad de expresión, ellos señalan, esa violencia que estaba focalizada en el norte del país, ahora es generalizada en cada una de las regiones del país y en todos los estados. Y esto tiene que ver con que justo no podemos ver cuál es la línea que divide al gobierno del crimen organizado, hoy por hoy, en términos de las agresiones contra la prensa, y definitivamente en que la mayor amenaza contra la prensa, por lo menos de las 544 agresiones que documentamos en 2018, viene del Estado. Funcionarios públicos que están atacando de manera constante a los periodistas, porque también hay que decirlo, los funcionarios públicos tienen la piel muy delgada y ya están acostumbrados a que nada pasa si agreden a un periodista. Esta parte está brutal, ¿no? A ver, quedémonos un poco en este asunto. Esto del silencio me parece que es un concepto sensacional para definir, porque no se está informando, hay autocensura, los periodistas en algunas ciudades o les pasa lo que a Javier Valdés o se quedan callados. A ver, esta parte, ¿cómo abordarla, Ana Cristina? Porque también alguien me decía el otro día algo que me pareció una definición muy interesante. Dice, no se está escribiendo la historia de este momento o de muchos momentos debido a que la prensa o desaparece o escribe historias, ahora sí que diríamos, ¿no? La historia oficial, ¿no? No, y efectivamente, y justo en el informe lo que queremos dar cuenta es que los periodistas son los que nos permiten conocer esa parte de la historia de lo que somos y de lo que no queremos volver a ser, ¿no?
esas fotografías que nos cuentan sobre las desapariciones, sobre los feminicidios, sobre los asesinatos a periodistas, son las que nos están diciendo todos los días a dónde no queremos regresar. Por eso decimos ni borrón ni cuenta nueva, porque nos tenemos que hacer cargo de ese pasado que mató durante un sexenio a 47 periodistas por hacer su trabajo, por contarnos la verdad, porque al final, si pensamos, todos los días quienes nos exponen a las realidades que hay allá afuera, más allá de nuestras propias colonias, son los periodistas. Quienes son capaces de generar contranarrativas al Estado son los periodistas. Por eso es que decimos que si bien es cierto que la violencia, el gran efecto que ha tenido entre la sociedad y el periodismo es un divorcio, en el que la sociedad ha dejado de creer en el periodismo porque no ve a través de las páginas de la prensa lo que está sucediendo allá afuera. Pero el periodismo al mismo tiempo no ve cómo la sociedad no entiende por qué no ven la violencia a la que se enfrenta si cuenta esa violencia. Y en ese sentido creo que lo que es importante reconocer es que los periodistas sí han tenido que enfrentarse, por un lado, al silencio que genera un mensaje como asesinar a un colega, ¿no? Porque el periodista se convierte en la nota de silencio, se convierte en el mensaje de silencio. Y por otro lado, también comprender que existen también otros mecanismos de censura cada vez más sutiles, más constantes en todo el país, que son perpetrados por todas las unidades estatales, por todas las instancias, que al final lo que hacen es que la información llegue a nosotros totalmente sesgada. Uh-huh. A ver, te pregunto por un otro factor importante en todo este rompecabezas, por decirlo de alguna manera, los dueños de los medios, ¿no? Y entiendo que hay dueños de medios muy pequeños que están comprometidos con la libertad de expresión y de repente se encuentran de la noche a la mañana en un medio de una adversidad brutal. Pero también están los dueños, los de Televisa, los de Azteca, los de Imagen, los grandes medios, los de El Universal, de estos periódicos de Reforma, que incluso trae ahí una bronca con el presidente que no para. En fin, a ver, esta parte, ¿cómo reflexionarla? También cuando yo sé que tú conoces bien lo que pasa en otros países, ¿no? Que tienen algunas similitudes, cada uno trae su propia dinámica, pero algunos tienen algunas similitudes, sobre todo en América Latina con nosotros. Sí, no, definitivamente. Creo que hay que tomar en cuenta dos cosas. Por un lado, el dinero público que fluye a las bolsas de los medios de comunicación, que al final funge como un mecanismo de censura sutil y que genera pues una pauta editorial de lo que el medio puede o no decir. Sí. El gobierno de Enrique Peña Nieto gastó más de 60,000 millones de pesos solamente desde el gobierno federal en temas de publicidad oficial, para decirnos en pocas palabras que lo bueno cuenta, pero cuenta mucho, o algo por el estilo. Sí. ¿No? Y por otro lado existen, sí, de estos 60,000, para que nos demos una idea, de estos 60,000 millones de pesos, el 48% se fueron solamente a 10 casas de medios. Y ahí entra el tema de los dueños de los medios. O sea, realmente estos dueños de los medios, que al final viven del negocio de la publicidad y de las concesiones y de etcétera, 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 pues no quieren morder la mano que les da de comer. Y ciñen sus líneas editoriales a lo que el gobierno quiere decir, a quién paga. Uh-huh. Y en ese sentido se vuelve una relación muy perversa en la que desgraciadamente los periodistas se encuentran en el centro. Uh-huh. Esos reporteros que terminan diciendo, necesito publicar un boletín de prensa del gobierno porque sé que eso sí me lo van a pagar y no puedo hacer periodismo por mí porque sé que podría tocar intereses de quienes están pagando por hacer periodismo, por este medio. Y entonces entramos en esta situación que al final nos hace cuestionar todos los días lo que vemos en la prensa. Hoy Andrés Manuel señaló que iba a reducir el gasto en publicidad oficial hasta un 50%, pero desde Artículo 19 y el colectivo Medios Libres hemos dicho que esto no es suficiente, porque aun cuando reduzcamos a 30,000 millones de pesos, el tema de la reducción del presupuesto tiene que ver también con a quién designas. ¿Cómo designas o decides ir con un medio o el otro? ¿Es en base en sus audiencias? ¿Es en base en la población a la que va a llegar la campaña? Creo que tenemos el derecho a saber por qué se decidió destinar el 48% solamente a 10 medios de comunicación, sí, y el otro 52% a 850 medios de comunicación, ¿no? Uh-huh.
¿Y por qué durante un sexenio completo, un solo medio de comunicación recibió el 20% de toda esa... ¿Ese medio cuál es? Televisa. Televisa. Uh-huh. Entonces, este tipo de cosas son las cosas que tenemos que cuestionar para decir, esta información que estoy viendo como ciudadano tiene estas fuentes que la financian y cuestionarla. Fíjate, yo recuerdo cuando era Peña Nieto gobernador del Estado de México, que a lo mejor recuerdas que en los noticiarios, particularmente de Televisa, se colocaba, venía la nota y de repente se ligaba con un acto de Peña Nieto en donde no distinguía si era información o no era información. Y yo recuerdo que el director de noticias dijo, es que no hemos podido encontrar un mecanismo para distinguir, como en la prensa escrita y esta es una inserción pagada, entonces pues no hemos encontrado un mecanismo, pues el mecanismo era casi el mismo. Este es un anuncio pagado ahí con una leyenda abajo y listo. A ver, en esto mismo, déjame plantearte, los periodistas también a menudo enfrentan los intereses de sus propios medios, porque andamos con que antes muchos medios de comunicación eran televisión, ahora son televisión, bueno, algunos desde hace mucho tiempo fútbol, pero empresas colaterales, etcétera, bancos ahora, ¿no? Pues el banco de moda, ¿no? Y muchas, el caso de Imagen, otro tanto, con todas las otras empresas que tiene. Esta parte, ¿cómo la ves? Porque esta multiplicidad de empresas dentro de una empresa hace también que el periodista diga, ¿y por qué te metes con esto? En fin, digo, a ver. Definitivamente. Hay una historia muy interesante que contamos en un informe junto con Fundar, se llamaba El costo de la legitimidad. Sí. Y uno de los dueños de un medio en Querétaro nos decía, yo pues no recibo dinero del gobierno, pero recibo dinero de una empresa que tiene como autoservicios. Y no puedo escribir nada sobre el gobierno porque esta empresa me dejaría de dar publicidad porque le quitan la licencia de uso de alcohol. O sea, al final es un círculo y un entramado tan grande que genera la censura y que pervierte la información que nosotros tenemos, que desde Artículos sí hemos sido muy insistentes en la corresponsabilidad de las casas de medios para garantizar la libre expresión de los periodistas. Y con esto quiero decir que no está mal que un medio fije una postura política. Es decir, no está mal que un medio diga yo soy de derecha o yo soy de izquierda. Lo que está mal es que nos quieran vender la información como imparcial, cuando no la es. Porque todos los medios tienen posturas políticas y tú sabes perfectamente cuando decides leer uno cuál es la postura que estás leyendo, pero el problema es que nos traten de vender información del gobierno como información personal, como opinión, ¿no? O que nos traten de vender que son información imparcial cuando no lo es. Al final creo que las audiencias, y eso tiene que ver con justo una alfabetización de las audiencias, de reconocer cómo cuestionar a los medios. Yo lo veo muy claro con el fotoperiodismo. El fotoperiodismo tiene la opción de voltear la cámara en una protesta hacia los manifestantes o hacia la policía. Y eso es una decisión, ¿no? Al final tú ves a través de los ojos la posición política que está planteando la fotografía. Es lo mismo a través de las letras, a través de las posiciones, y no está mal. El problema siempre es tratar de usurpar palabras del gobierno como si fueran propias y tratar de vender imparcialidad cuando no la hay. No la hay. Oye, la parte que tiene que ver con lo que está pasando ahora, que estamos todavía en un asunto en donde no se acaba de definir, muchos sufren porque no se ha soltado el dinero, o si se ha soltado está siendo como muy claro a cuentagotas o para informar cosas muy concretas, pero todavía no se ha visto la gran estrategia, diría yo, de cómo esos 60,000 van a ser la mitad al menos. Sí, y eso es bastante preocupante, porque si recuerdas, en abril del año pasado se aprobó la que nosotros apodamos Ley Chayote, Ley General de Comunicación Social, que al final lo que permite es que las cosas se mantengan como hasta ahora se han mantenido, en la arbitrariedad, en la opacidad, permitiendo que el dinero justo se dé a unos cuantos, a los que más me benefician.
sin ninguna transparencia, no tenemos hasta la fecha los montos que se han erogado, si se han erogado, por qué se erogaron. No existe una estrategia de comunicación social que nos diga que el dinero público se va a ir para garantizar que las campañas lleguen a las poblaciones objetivo. Tampoco nos están diciendo que el dinero público va a fomentar la pluralidad. Lo que nosotros decimos de manera constante es que para que esto se revierta, por un lado, sí tiene que haber una abrogación de la ley Chayote y por otro lado, que tiene que aprobarse una ley que fije reglas claras, objetivas y transparentes de la asignación de la pauta oficial. Pero además aquí ya hay otro factor importante que no se consideraba antes, que tiene que ver el dinero público que fluye a las plataformas digitales, ¿no? Claro. Que también al final están generando contenidos, a pesar de que antes los llamábamos estos intermediarios, y están posicionando contenidos y están posicionando información que también puede generar una sobreexposición mediática a ciertos funcionarios públicos o a ciertos gobiernos y puede generar propaganda, ¿no? Y eso no se puede por ningún motivo soslayar. A ver, Ana Cristina, es que hay como 2 o 3 temas más que a ver si ojalá nos pueda dar tiempo de abordarlos. Uno, si tú tuvieras que calificar o te pidiera que calificaras el estado de salud del periodismo mexicano, tomando en cuenta, como tú dices hace un momento, ¿no?, casi luces y sombras, ¿cómo lo definirías? Mañana que vas a presentar tu informe, al final, con una conclusión. Te voy a adelantar, te voy, ¿cómo se llama?, ayudando para la conclusión final. Pues creo que si bien es cierto que el periodismo en México se enfrenta a la violencia que no tiene igual más que en países en guerra, las redes de periodistas han logrado ir en contra del silencio y vencer el miedo. Creo que la resistencia que se ha generado a través del periodismo en México, utilizando diversas herramientas como el anonimato, como incluso trabajar en colectivo y en redes, como difundir información a través de distintos medios, etcétera, ha generado que México se convierta en un país con un periodismo vibrante. Y muchas veces la gente se pregunta por qué si hay tanta violencia, el periodismo en México está tan vivo como nunca antes. Y tiene que ver con que justo el miedo se ha convertido en una forma de resistencia. Y creo que eso es algo que es importante reconocer, no al gobierno, al periodismo que ha decidido que su trabajo, que su profesión se convierta en una función social. Que muchas veces el periodismo, y por eso la pregunta constante de por qué sí los periodistas y por qué nos tiene que preocupar un mecanismo de protección de periodistas y no de otros, precisamente por la función social que lleva a cabo el periodismo. Y creo que en México el periodismo en el último sexenio dio cuenta del reconocimiento de esa función y de la posibilidad que tienen de mover al poder, de fungir realmente como una oposición al poder. Sí. Eso es lo que de alguna otra manera empieza a pasar en este sexenio, ¿eh? Exactamente. O sea, ahí va muy pianito, fifís o no fifís, ahí va un periodismo que pregunta, que cuestiona. Y bueno, tan así que el presidente un día sí yo también dice, voy a hablar porque no me voy a quedar callado y tengo derecho de réplica. Me parece que ya está medio sobreutilizada la expresión, porque no es exactamente así, pero quiere decir que ese periodismo es el que ayuda a gobernar también, ¿no? Efectivamente, yo estoy segura que la medida en la que el periodismo siga manteniendo esta posición y eliminemos desde la sociedad estas narrativas estigmatizantes que al final dividen entre buenos y malos y parece que, ¿no? Como he dicho, o sea, al final el presidente gobierna a sus detractores y a los que lo quieren, ¿no? Y al final a los fifís o a los que no. O sea, yo lo que considero es que es importante considerar que un país siempre tiene que ser plural. Y México ha estado permeado por el discurso discriminatorio de incitación a la violencia y de odio, y que en este año lo hemos visto cómo se ha incitado de manera grave, pero que no podemos permitir que aquella, o sea, yo para mí, y eso dice el informe, o para artículo 19, decimos, el cambio, la transformación, no inició el 1 de julio.
inició justo con un periodismo que ha generado una articulación ciudadana, el reconocimiento de la corrupción y de las violaciones graves a derechos humanos y de la impunidad en la que está sumido el país, de la desigualdad, de los movimientos de víctimas que no han cesado su lucha por la justicia y la verdad, y de la sociedad civil en gran medida. En ese sentido, creo que somos nosotros también los que nos tenemos que hacer cargo de esos cambios que tenemos que mantener y que tenemos que hacer que tengan resultados. Sí, que tengan vigencia, nunca dejen de tener vigencia. Déjame hacerte una última pregunta. ¿Cuáles son las consideraciones en lo que corresponde al derecho de derechos humanos, a la libertad de expresión, a la defensa de género, en donde deberíamos de colocar el movimiento Yo También, para no decirlo en inglés, ¿no? Hashtag Yo También? Pues creo que para artículo 19, justo antier sacamos un comunicado en el que reconocemos que la importancia de la expresión de las mujeres y de hacer visible que la violencia está en todos los sectores del país, que no se exime y no se centraliza en uno, hace necesario que desde todos los sectores empecemos a asumir que tenemos que cambiar esas violencias y revertir esas violencias que hoy por hoy hacen que estas mujeres salgan en este movimiento a través del anonimato porque aún tienen miedo de ser agredidas por gente que puede ser muy poderosa o por gente incluso que todavía puede hacerles daño o puede seguirles acosando. Creo que el movimiento lo que nos permite es sí reconocer estas violencias, sí revisarnos desde los distintos sectores. Artículo 19 se está revisando, está identificando qué tanto sus políticas y protocolos están funcionando, qué tanto nosotros tendríamos que integrar y hacer políticas distintas, cómo podríamos prevenir, ¿no? Y creo que de alguna manera estas son las discusiones que tenemos que dar, porque las violencias están ahí y lo que hace Internet es potenciar la voz. Lo que hace Internet es mostrarnos que ahí están. Creo que es importante decir también que una segunda etapa de este movimiento tiene que ver con cómo vamos, por un lado, a tener mecanismos y protocolos de seguridad para aquellas que denuncian y cómo vamos, por otro lado, a dar seguimiento y hacer que estas mujeres confíen en las instituciones, se acerquen a ellas y haya verdaderamente un acceso a la justicia. Bueno, ya será tu informe. Sí. ¿Qué número de informe es? Pues es el informe 2018, ya es el 11º informe. ¿Y a ti es qué número? El mío es el tercero. El tercero. Sí. Bueno, ¿nos podemos sacar una foto? Claro. Sí. Para que todos vayan, es a las 10 de la mañana en el Museo Interactivo de Economía. Que es tan bonito, además, ese museo, en el mero centro, ¿no? Así Ahí es. sí. Bueno, acá sí nos importa. Y muchas gracias que viniste, Ana Cristina. Gracias, como siempre, y ya sabes que ahí estamos. Todo lo que tenga que ver con el artículo 19, ahí tratamos de darle la mayor difusión. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Muchas gracias. Mucho. Pásela bien. Adiós. Bye. Muchas gracias.